armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 7 en adelante. Hijo del reino. No juzgue a los demás y no será juzgado. Ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzgan, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ve la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dice a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tiene en tu ojo y así verá mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá las puertas. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se le abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Ustedes, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ello. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. El árbol se conoce por los frutos. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. La casa edificada sobre la roca. No bastará con decirme: Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo le diré claramente: nunca le conocí.
aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y la pone en práctica, dirán de él, aquí tiene al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenían los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pones en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como un maestro de la ley. Curación de un leproso. Jesús, pues, bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbre. Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo diga a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. La fe del centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un capitán de la guardia suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando les digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, hasta tal cosa él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, le aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados
Él expulsó los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiremos a donde quiera que vaya. Jesús le contestó: Los zorros tienen cueva y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mis padres. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él le dijo: Qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados de Gadará. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadará, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: No te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Ha venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdo comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús: Si nos expulsa, envíanos a esa piara de cerdo. Jesús le dijo: Vayan. Salieron y entraron a los cerdos. Al momento, toda la piara se lanzó hacia el lago por las pendientes y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no bien lo vieron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Hermanos, ayer, hoy y siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestros corazones. Es probable que Jesús haya pronunciado estas palabras en el mismo sentido que la que se lee. Comúnmente, los que creen en el partido de los buenos y el grupo de los convertidos juzgan a los que están en el bando contrario, preocupados por enderezarlo. Esa es una forma de orgullo a la que los autores espirituales llaman el defecto de los principiantes. Está de tal manera inscrito en la naturaleza humana que muchos de los justos de la Biblia expresaban su reprobación por los pecadores que no observan la ley de Dios. La nueva ley, en cambio, nos dice que no nos
creamos superiores o no hagamos jueces de los que van o que Dios lleva por un camino distinto al nuestro. En el capítulo 7, Hijo del Reino, nos habla de lo bueno y lo malo, de que no debemos juzgar. No juzguen, debemos juzgar en el sentido de discernir entre el bien y el mal en lo que se hace a nuestro lado. A pesar de que es más diplomático no desconcertar a nadie, ni querernos tener, si queremos tener éxito. Habrá que ser bastante valiente para decir a veces a otros que están actuando mal, pero aquí juzgar tiene el sentido de hacernos jueces de nuestro prójimo. A menudo juzgamos y condenamos a otros con el solo fin de juzgarnos buenos a nosotros mismos. Jesús nos revela en este capítulo la unidad profunda de todo y todo en Dios. En cuanto negamos a otro la misericordia, nos dejamos caer del mundo de Dios y somos nosotros los que perdemos. No juzguemos, no juzguen, como dice Romanos 2, 1, 14 y 1 Corintios 5, 12. No echen su perla a los cerdos. Jesús piensa en la dificultad que van a encontrar sus seguidores viviendo en un mundo hostil. No dice todo a todo. A cada uno de nosotros Dios ha hecho algún favor precioso. No conviene comunicarlo a cualquiera de buena a primera. Es como decir, como dicen, no echen sus perlas a los cerdos, porque se volvería contra uno mismo. Entren por la puerta angosta. Tal vez acaban de preguntar a Jesús quién se salvará. Jesús nunca dijo si serían mucho o poco los que compartirán la felicidad de Dios, los que irán al cielo, pero sí dijo repetidas veces que serán pocos los elegidos entre muchos llamados. Esto significa que entre tantas personas que tuvieron la suerte de encontrarlo y que fueron llamados a compartir su misión, pocos aceptan cambiar su vida y comprometerse con él. Muchos los llamados y pocos los escogidos. La elección son los que perseveran en buscar la verdadera libertad y perfección. Muchos toman el camino que conduce a la perdición, no toman el camino en que Cristo sería todo para ellos, derrochan los dones de Dios y aparentemente se vuelven inútiles para el reino, pero no por eso escapan a la misericordia del Padre, porque Dios es un Padre totalmente misericordioso. Cuando vamos a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya hemos sido llamados y ya estamos en el grupo de los llamados. Podría decirse que estamos en el grupo de los que se van a salvar, pero pocos seremos los que van a escoger. Puede que aunque yo esté ahí entre los salvados, porque oí el llamado y me acerqué, pero a lo mejor no sea elegida,
porque la elección, el llamado es para todo. Ahora la elección le corresponde a Dios Padre elegirme si yo seré salvada. Por mi decisión yo me fui al grupo de los salvados, pero yo tengo que trabajar mi salvación. Yo tengo que poner a trabajar mis dones. Yo tengo que entregarme por completo a la obra. Y la obra es hacer cumplir los mandamientos que Él quiere, que Él hizo, que Él mandó, y actuar con justicia en todo momento. Aceptar y seguir el camino de Jesús y no apartarme de que el Espíritu Santo esté en mí, porque si el Espíritu Santo vuela de mí, seré una mujer perdida. Entonces, por eso que muchos somos lo que somos llamados. Usted, yo, todos somos llamados, porque somos chispa de Dios divino y Él nos ama. Aún así, Dios tiene misericordia con los que no fueron elegidos, pero que por su desdén, por su falta de disciplina, o por su orgullo, o porque no quisieron deshacerse del hombre viejo, no son elegidos. Porque los que son elegidos son los que brillan a los ojos de Dios. Y ese brillo y esa luz que resplandece de esos elegidos son los que Él elige y Él ala. Para que esa luz se mantenga en nosotros y no se apague, tenemos que trabajar día y noche. Es probable que el evangelio de Mateo, el evangelista Mateo, cuando escribió este evangelio, citó estas palabras de Jesús a propósito de algunos que se daban el título de profeta carismático en la iglesia primitiva y que tal vez habían recibido dones del Espíritu, pero que con el tiempo se habían deformado, o sea, se habían apagado. De un modo más amplio, la palabra de Jesús se dirige a todos los que fomentan la división, la mentira y la violencia, aun cuando pretendan servir a una causa justa. Los profetas, que recuerda la Biblia, se cubrían con una piel de oveja, pero un lobo podía esconderse dentro. Siempre ha habido falso profeta en el mundo, habitualmente profeta de la felicidad cómoda, y si la palabra de Dios lo condena, muchos dirán que esta palabra ha sido mal interpretada. Sería bueno, sin embargo, preguntarse por qué el liberalismo moral, para muchos santo y sagrado, siembra la muerte por doquier y asfixia en tanta persona la capacidad de creer y de esperar. Aquel día muchos me dirán, es probable que Mateo cite estas palabras pensando en profetas carismáticos que siembran el desorden en sus comunidades y se dispersan de obedecer las reglas morales. Esa palabra, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces se comenta que Mateo pudo usar esa palabra para referirse a lo que hemos sido llamados. Y por el hecho de ser llamados, pero no trabajamos el llamado, entonces viene Jesús y decimos, Señor, Señor, mírame, estoy aquí, llévame. Yo también, yo estoy en el grupo de los salvados. Ahí es cuando se va a medir la capacidad de la luz. Si brillamos, Él nos va a mirar. Por eso que Mateo aquí hace hincapié en aquel día, muchos me dirán. Ya sea que enseñemos o hagamos milagros, estos dones o ministerios son para bien de la comunidad y no significa que vivimos en gracia de Dios. La fe que nos salva obra mediante el amor, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 6, y nos hace cumplir la ley, como dice Santiago capítulo 2 versículo 8. Si uno escucha estas palabras mías
Aquí viene Jesús a hablar. Si nosotros lo seguimos a Él y cumplimos eso, como dice, Él dice, si uno escucha esta palabra mía, Jesús se refiere a lo que acogieron su palabra y se convirtieron y con eso ya se creen salvados. Pero si no aprovechan el tiempo del primer entusiasmo para construir su vida con esos cimientos necesarios que son la meditación bíblica, el desprendimiento, la lucha contra su tendencia mala y la vivencia de la comunidad cristiana, todo se vendrá abajo en el periodo que sigue. Sabemos que hay falsos profetas, que existieron falsos profetas y hoy existen falsos profetas y van a venir falsos profetas para el futuro. Pero el que conoce a Jesucristo y está conectado con Él, la luz del Espíritu Santo le está irradiando, de manera que la conexión con el Padre está activada. Va a descubrir ese cristiano quién es falso y quién es verdadero, de los profetas que dicen, yo digo, el Señor me dice, y eso. El discernimiento del Espíritu activo en nosotros nos deja ver si lo que se dice de ese profeta se está cumpliendo y ha sido la voluntad de Dios usarlo para que se cumpla. Y van a ser elegidos de lo que somos llamados. Porque todos tenemos la chispa divina de Dios, todos somos hijos de Dios, pero todos estamos supuestos a cumplir la voluntad de Dios y a no creernos que por estar en los caminos de Dios ya hemos hecho todo el trabajo de la salvación. La salvación se empieza con el conocimiento de Dios y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Conocer, estudiar su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, actuar de acuerdo a las leyes que Jesús vino a recordar que son interior y exterior, y es que un deber de todo llamado hijo de Dios, escudriñar el interior de nuestro corazón, cuidar que el interior adentro esté limpio y que esté el interior de nosotros cumpliendo las leyes de Dios, porque las leyes empiezan en el interior de nuestro ser y luego se aplican al exterior. La ley es dentro y fuera del individuo, de manera que todo aquel que ha sido llamado, que ha sido evangelizado, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ya no es el mismo, ya es Jesús dentro de él, guiado por el Espíritu Santo para mantener hasta el último suspiro de su existencia una relación directa con el Padre. No sabemos si seremos capaces de cumplir ese mandato. En el capítulo 8 habla de la curación de los leprosos. En esta segunda sesión de su evangelio, Mateo puso una colección de milagros para él. Estos milagros no son únicamente cosas extraordinarias, sino que además contienen lecciones sobre lo que es ser discípulo de Cristo. Para comenzar, la curación del leproso, un acto de valentía de Jesús y un acto que viola abiertamente la ley de la pureza. A continuación, nos damos cuenta que la fe del centurión, un oficial romano, es extraordinaria y Jesús dice que nunca había visto tanta fe en ese lugar. Jesús habla de los judíos que van a ser excluidos del reino de Dios. Y es ahí
que todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. El centurión que está dentro de los romanos demostró tanta fe y dijo: no tienes que ir a mi casa porque tú eres demasiado grande para ir a mi casita, a mi casilla. Con solo tú decirlo desde ahí donde tú estás, que él se sane, él se va a sanar. Y Jesús le dice: que sea como tú crees, porque la fe mueve montaña. Y nosotros por la fe estamos viviendo el evangelio. Por fe conocemos que Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Por fe sabemos que Jesús es Hijo de Dios y Dios es su Padre y Dios es Jesús y Jesús es Dios y el Espíritu en una misma persona, la tres divina potencia de ser espiritual que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por fe Abraham fue privilegiado para que su descendencia fuera grande. Por la fe que mueve montaña. Y como se dice, el granito de mostaza que es tan pequeño, y Jesús dice: si tuviera fe como piensa el grano de mostaza, que él será un árbol, aún siendo tan pequeño, tú le dirías a esa montaña: muévete, y esa montaña se moverá. Todo la Biblia es por fe. Estudiar la Biblia no es para ser un santo, sino para edificarnos y saber cómo preparar nuestro interior y nuestro exterior al camino de la santidad, que es como Dios quiere. No para edificarnos nosotros mismos, sino para prepararnos para ayudar a los demás con el ejemplo en nuestra propia vida. Cuando Jesús dice que si alguien te da una cachetada, ponga la otra mejilla, eso no quiere decir directamente que alguien va a venir a acabar contigo como tu dueño y tú su esclavo y tú tienes que sacrificarte para que te sigan pegando. No, Jesús lo dice en sentido figurado. Cuando te den en un lado, usted vuelva la mejilla, pero vuélvala su mirada y dígale que usted es un hijo de Dios. Y esa persona que le dio se avergonzará, porque en el sentido figurado, dar no es darle una bofetada. Si a ti te dan una cachetada en tu mejilla, usted le vuelve la otra. Pero usted lo que quiere decir es: usted se levanta y le mira. Usted es hijo de Dios. A un hijo de Dios no se toca porque Dios no lo permite. A un hijo de Dios no lo abofetean porque Dios no lo permite. Pero para ganarse ser hijo de Dios, hay que edificarse por dentro y por fuera. Hay que mantenerse mientras vida tenga. Hay que agarrar esa cruz que tenemos cada uno de nosotros, que solo nosotros sabemos qué tan pesada, qué tan incómoda y qué tan cruel es esa cruz. Pero debemos llevarla al Calvario que nos toca. Debemos llevarla a los pies de Cristo. Ser salvado no lo merecemos todo. Ahora, ser elegido. Muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Solo los elegidos son los que llevan esa cruz de su propósito, de su existencia, transformándose en el camino por dentro y por fuera, hasta llegar a los pies de Cristo y decir: me llamaste y cumplí lo que me dijiste, y aquí te entrego todo lo que fui en la tierra, todo lo que soy, porque el día que ya no estemos en la existencia, ese es el día que entregamos la cruz que nos correspondió llevar. Debemos ser responsables y cargar con nuestros propios compromisos, cumplir el plan que Dios tiene trazado, que solo lo descubrimos a sola, en silencio con el Padre, meditando su palabra. Hermano, te invito a estudiar el Sermón del Monte. Es una forma universal de conocimiento profundo, filosófico, espiritual, que Jesucristo dio a la humanidad para entender las normas, las leyes y los mandamientos y la ley de Dios.